Y continuamos con la lección 4. Chispas divinas, experiencia conjunta e individuales. Esas chispas divinas tienen una experiencia múltiple. La experiencia de contacto con el plano, que le permite ir formando sus propias vibraciones de contacto, que luego permanecerán en su alma espiritual, aún rudimentaria. La experiencia de acción que, aunque es acción inconsciente, permanece en ellas, pues durante su estada en el mundo han actuado inconscientemente por irradiación de su propia vibración, lo cual significa una realización de bien, y esa realización de bien, por ley, vuelve a ellas e impulsa su progreso. De otra forma, esas experiencias no le proporcionarían progreso. Además, la sustancia mineral de la forma utilizada recibe ciertas vibraciones que las chispas les transmiten al actuar en ese mineral. Si después esa sustancia mineral pasa a formar parte de formas vegetales, mediante la absorción de esas sustancias minerales impregnadas de vibraciones dejadas por las chispas divinas. Esas vibraciones pasan a tener acción en el vegetal, en el animal, que se alimenta del vegetal, y en el humano por la misma vía. Son vibraciones espirituales que nunca se pierden. Esas experiencias no le proporcionarían progreso si las chispas trabajaran solamente para sí mismas, porque no se originaría la causa que produce, como efecto, su progreso evolutivo e involutivo. Sería algo que no iría mucho más allá del movimiento, de la acción a sí misma y de sí misma a la acción. No repercutiría en la ley y entonces no podría impulsar el progreso, porque el progreso solo puede obtenerse por impulso proveniente de la ley de causa y efecto, que impulsa y rige a la ley de evolución. Recordemos que la ley de evolución no rige por sí misma, sino a través de la ley de causa y efecto. Por eso, como sabemos, las leyes básicas son amor, jerarquía y causa y efecto. La ley de evolución trabaja siempre regida por la ley de causa y efecto. Todo es reclamo y respuesta. Si al trabajar las chispas divinas lo hicieran solo para sí mismas, no habría ningún reclamo y por lo tanto tampoco respuesta de la ley. Ahora bien, como se trata de un trabajo inconsciente, no le produce a la chispa en magnitud proporcional el mismo beneficio que puede proporcionar un trabajo consciente, pero su trabajo hace un bien enorme a las plantas, a los animales y al hombre, y ese trabajo en extensión produce la fuerza necesaria para el impulso de progreso. En general, se cree que la experiencia en el reino mineral es, por ejemplo, que las chispas llegan a la piedra, pero ¿dónde hacen la experiencia? La hacen en los elementos constitutivos de esa piedra. La experiencia en el reino mineral no es en la forma de la piedra, sino en la forma, visible o invisible para nosotros, de los elementos simples que constituyen esa combinación mineral que forma la piedra. Ejemplo, una experiencia en el granito sería, al mismo tiempo, experiencia en el cuarzo, en el feldespato y en la mica.
Las chispas se experimentan por separado en cada elemento y se transmiten la experiencia de contacto, y al terminarla, esas chispas ya han adquirido la vibración necesaria para estar en contacto con uno u otro de los elementos, y desde allí actúan donde tienen que actuar. No es una experiencia en el granito, sino en cada uno de sus elementos simples, y esa experiencia se transforma en múltiple. Los elementos constitutivos eran simples y se combinaron después de estar en estado ígneo. Los elementos se combinan obedeciendo una ley, y las leyes prevén las necesidades futuras de la vida evolucionante que en un mundo debe manifestarse. Por ello, en determinado momento se combinaron determinados elementos y dieron por resultado una forma capaz de recibir vida evolucionante. Entonces llegó la vida evolucionante al planeta. Las chispas divinas experimentan en los minerales grupalmente. Unas experimentan en un elemento y otras experimentan en otro elemento, y se transmiten recíprocamente sus experiencias, completando así la experiencia del grupo. Pregunta: ¿la materia del mineral subsiste? Explicación: subsiste mientras debe subsistir. Entre tanto, chispas divinas vienen y retornan al espacio constantemente. Llamamos mineral en términos generales a la forma mineral, pero en una piedra, por ejemplo, puede haber muchas formas minerales diferentes, o sea, elementos diferentes constitutivos de esa forma. Como dijimos, las experiencias de las chispas se realizan en calidades primeramente simples y luego en calidades múltiples. De modo que en el grupo de chispas divinas que experimentan, cada una transmite a las otras el producto de su propia experiencia de contacto, formándose así una corriente vibratoria que permite a todas las chispas del grupo adquirir la experiencia de contacto con todos los elementos constitutivos de esa forma mineral compuesta. Pero, como primer paso, hace experiencia de contacto simple, es decir, en un solo elemento mineral, todo el grupo que experimenta. En un plano físico, las chispas divinas que experimentan en las formas, tanto minerales como vegetales, y los soplos espirituales que experimentan en los animales, no actúan con voluntad, porque la voluntad no ha aflorado aún en ellas. No actúan con conciencia, porque todavía no tienen conciencia. Actúan guiadas por la ley de evolución a través de mentes superiores. Pregunta: las chispas divinas que trabajan en el reino mineral y en el reino vegetal, además de realizar su experiencia, ¿en qué forma benefician a la humanidad? Explicación: no olvidemos que las chispas divinas están unidas permanentemente a las mentes superiores. Las chispas divinas son mentes puras y son utilizadas para traer a la tierra vibraciones que ayudan a las otras chispas, a los soplos espirituales y a las partículas espirituales encarnadas de reciente encarnación. Porque como el ambiente de un mundo, como el nuestro, por ejemplo, les es hostil debido a su densidad, necesitan la constante protección de las mentes superiores para contrarrestar la densidad del mundo. Como las chispas divinas permanecen unidas a las mentes superiores,
La irradiación a través de ellas es intensa. No existe en nuestro mundo posibilidad de oponerse a esa irradiación y tampoco puede incidir en ella la vibración negativa. Además, esa vibración que queda en el mineral y se irradia de él tiene acción benéfica en las otras chispas divinas, en los soplos espirituales y en los espíritus recién encarnados que van llegando, porque, como dijimos, contrarresta la oposición a la vibración sutil del plano denso. Por otra parte, las vibraciones que constituyen la irradiación a través del mineral son, en muchos casos, vibraciones benéficas para la materia. Esto significa que esas irradiaciones benefician al aspecto espiritual y pueden también beneficiar a la materia. Ese beneficio puede ser otorgado porque tanto la materia como el espíritu tienen que luchar en nuestro mundo con la oposición del plano y del mundo, de la cual ellos no se han hecho merecedores, sino que la encuentran al llegar a él. Después, cuando ya son seres con conciencia y libre albedrío, y la hostilidad que encuentran está dentro de su necesidad kármica, deben oponer a ella su voluntad y hacer el esfuerzo por superarla. Entre tanto, como vienen a experimentar un mundo hostil, reciben esa protección complementaria por la hostilidad que no han merecido. Las experiencias que una chispa o un grupo de chispas realizan en los minerales simples son muy breves. Luego vuelven al alma grupal y transmiten la experiencia obtenida a las demás chispas, aunque con ello no ha terminado la experiencia total en el mineral simple. No será la misma chispa la que volverá, sino que vendrán otras que ya recibieron parte de esa experiencia. Pasa mucho tiempo nuestro, hasta que la experiencia quede completada. Porque si bien las chispas son tan sutiles que los contactos son brevísimos, la experiencia no finaliza en ese mineral con un solo contacto, sino que son muchos, es decir, que son muchas las veces que las chispas divinas vienen, retornan y vuelven para completar una sola experiencia. En cambio, las experiencias de los soplos espirituales en animales son más prolongadas y completas. Mis queridos, acá haremos una pausa más y vuelvo enseguida. Muchísimas gracias.